Bien, hace dos clases que venimos dándoles conceptos, ¿no? Yo les di el concepto de modelos de secuencia a secuencia. Cuando íbamos a llegar a la implementación dijimos, bueno, esto no hay tiempo, nos vemos la semana que viene. Y la semana pasada vimos el concepto de atención, pero también a alto nivel, porque habíamos dicho que la atención no solo servía para modelos de secuencia a secuencia, o sea, cualquier modelo que necesitara prestar atención a ciertas partes, incluso los modelos de visión podían llegar a utilizar ese concepto de pooling de atención. En esta clase nos vamos a dejar de joder y vamos a empezar a implementar todo lo que vimos las dos clases pasadas. Bien, vamos a poner a ver cómo sería el código de un modelo de secuencia a secuencia y cómo se mete ahí el concepto de atención y cómo lo implementamos con PyTorch. Y al final vamos a ver que si usamos atención, vamos a poder deshacernos de las redes recurrentes, que es lo que ha pasado. A partir de hace un par de años, las redes recurrentes han desaparecido del estado del arte porque tienen un gran problema que es la secuencialidad. Yo tengo que, para saber cuál es la salida de la palabra en el tiempo t, saber cuáles son las de los tiempos anteriores. Y eso me pone un cuello de botella en cuanto a la performance, en cuanto al tiempo de ejecución. Así que vamos a ir por partes. Si volvemos dos clases para atrás, nos acordamos de lo que era la traducción automática neuronal, que era esto de que nosotros teníamos un encoder, que era una red neuronal recurrente, y un decoder que tenía la misma arquitectura, y lo que hacíamos era ingresarle las entradas, que eran las palabras, en realidad los embeddings de esas palabras, a la red recurrente, y esa red iba generando lo que acá aparecían como variables de estado, en realidad variables ocultas. Después teníamos una función que me generaba un contexto a partir de esas variables ocultas, y ese contexto se lo pasaba al decoder, y en ese contexto se guardaba como toda la información que había sacado el encoder de la frase de entrada para que el decoder después pueda traducirla al lenguaje objetivo. Pero en realidad habíamos visto que este tipo de enfoques lo que hacían para calcular el contexto era directamente agarrar la variable de estado del último tiempo, es decir, la última palabra generaba una variable de estado y esa variable era directamente el contexto que le pasábamos al decoder. Bien. ¿Cómo hacemos esta implementación? Bueno, vamos a crear una clase que se llame sec2sec_encoder, que depende de, en realidad no depende, hereda de D2L encoder. Este D2L encoder bueno, es una de las clases que tienen en este paquete que nos provee el libro, que en realidad no tiene nada implementado. Es como, vendría a ser más que una clase, vendría a ser como una interfaz, ¿no? En el sentido de que me está diciendo qué métodos tiene que sí o sí implementar un encoder de esta arquitectura, ¿no? De este paradigma. Y básicamente el encoder tiene que tiene que tener un init y un forward. Hasta acá no es muy diferente de lo que era un module, pero vamos a ver que el decoder sí necesita otras cosas. Así que bueno, en la parte del init, que es el constructor de la clase, ¿no? Lo que va a hacer es, bueno, como siempre, llamar al constructor de la clase padre. Y después tiene dos capas. Una capa de embedding, que recuerden que es la capa que se va a entrenar o no. Si usamos fine tuning, directamente nos descargamos los embeddings preentrenados. Pero básicamente es la capa que agarra los vectores one hot y los transforma en vectores densos en donde se preserve el contenido semántico de la palabra. Para generar esa capa necesitamos los parámetros que eran el tamaño del vocabulario y el tamaño de salida de los embeddings. Esa capa también tenía parámetros, que recuerdan que eran las dos matrices que entrenábamos en el proceso de generación, por ejemplo, del Word2Vec. Así que, bueno, esto va a tener parámetros que estén dentro del grafo computacional. Y después tenemos una RNN, que en realidad podemos implementarla con cualquiera de las RNNs que vimos. Vamos a usar la GRU, que era la más sencillita de las que tenían memoria. Y, bueno, le vamos a decir que tiene dropout, cuántas capas ocultas tiene, cuál sería la dimensión del vector de variables ocultas y el tamaño de los embeddings que le vamos a pasar.
En el init entonces describíamos las capas y después lo que hacíamos en la función forward era ver cómo se encadenaban. Entonces agarrábamos los X que vienen en forma de one hot, los embedeamos, después hacemos un permute que básicamente lo que hacía era, porque recuerden que las RNN tenían que tener como primer dimensión el orden de las palabras. Entonces nuestro batch X tenía como primer dimensión el tamaño del batch, pero nosotros lo que necesitamos es que la primera dimensión sea el orden de las palabras, porque le vamos a pasar primero todas las primeras palabras del batch, después las segundas, después las terceras, de todas las frases, ¿sí? Y acá recuerden que había un pequeño truquito que era que nosotros teníamos que sí o sí, para que esto funcione, todas las frases tenían que tener la misma cantidad de palabras. ¿Y se acuerdan cómo hacíamos para asegurar que todas tuvieran la misma cantidad de palabras? Porque las frases no tienen por qué ser con padding, ¿sí? Al final teníamos un token especial que era el token de relleno o de padding que se encargaba de, nosotros agarramos, por ejemplo, la frase más larga del dataset y todas las otras le poníamos esos tokens extra para que no se nos rompiera nuestra arquitectura. Bueno, entonces eso hace el permute y después le pasamos esos embeddings a la red recurrente y nos devuelve tanto el output, que vendría a ser las salidas de la red, como la variable de estado en el último tiempo. Y fíjense que el decoder también hereda de su contraparte de 2L, pero esta interfaz de decoder tiene tres métodos. El constructor y el forward, que era igual que el otro, pero además necesitamos un init state, porque recuerden que las variables ocultas del decoder se inicializaban con la variable de contexto que le pasaba al encoder. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a tener que sí o sí en una función definir cómo inicializar ese decoder. Acá directamente lo que hace es quedarse con las outputs del encoder que le pasó y se los guarda en la variable de estado. Acá también tenemos los embeddings y la RNN. También tenemos embeddings porque recuerden que el decoder también recibía las etiquetas como entrada, ¿sí? En el ejemplo teníamos la versión en inglés de la frase que también se la pasábamos para poder calcular la función de pérdida, para ver qué tanto se parecía la predicción a la etiqueta de la salida. Tenemos el RNN, que es el que va a hacer la magia, y además tenemos una capa densa, porque lo que teníamos que hacer era fijarnos cuál de todas las palabras de nuestro vocabulario era la salida, ¿sí? Entonces, todas esas variables de estado, esas variables ocultas, perdón, se le pasaban a la capa densa y la capa densa me tiraba un valor para cada una de las palabras del vocabulario, y la que tuviera el valor más grande era la que salía. Dependiendo si hacíamos beam search, porque recuerden que elegir siempre la palabra con más puntaje ahora no era la que nos daba el mayor puntaje total de la frase. Básicamente estoy haciendo como el repaso, ¿viste? Ante el parcial. Estamos haciendo todo lo que vimos para que recuerden. Bueno, el init state que ya lo expliqué. Y después tenemos el forward, que va a ser exactamente lo mismo que antes, pero con una pequeña salvedad. Bueno, acá le hacemos el embedding y en la misma línea hacemos el permute, porque ya estamos tirando elegancia. Y bueno, acá el contexto va a ser la última variable de estados, la última, digamos, variable oculta, repetida por la cantidad de veces que tenga cantidad de palabras que tenga la frase. Bien, entonces se la vamos a pasar como a todas las implementaciones a los diferentes tiempos de la red recurrente, le vamos a pasar el mismo contexto. Después se concatenan esta X y este contexto, y eso es lo que se le pasa a la red recurrente. Recordemos que la X eran las etiquetas. Entonces, teniendo la etiqueta y teniendo el contexto, se lo pasamos a la red recurrente y eso me va a generar las variables de estado del decoder y me va a generar la salida, que es lo que después va a usar la capa densa para tirar la salida real, que van a ser estas probabilidades para las diferentes palabras. Tenemos las dos, digamos, estructuras por separado, las tenemos que juntar para que la salida de una se transforme
en la entrada de la otra. Así que tenemos este module que es el modelo final, que es un encoder-decoder. Un nombre muy pensado, sí. Tuvimos horas poniéndoselo. Básicamente llamamos al constructor del padre y si es un encoder-decoder, tiene que tener un encoder y un decoder. ¿Ok? Que el encoder se lo pasamos como parámetro y el decoder también. La función forward es muy sencilla. Agarramos las entradas, se la pasamos al encoder. El encoder nos da salidas. De esas salidas usamos las variables ocultas para inicializar el estado del decoder acá y tenemos el estado del decoder que después se lo vamos a pasar al decoder junto con las entradas para que nos tire la salida. ¿Ok? Es como básicamente agarrar los dos pedazos y encastrarlos. Nada más. Eso es lo que habíamos visto hace 2 clases. Antes de que viniera Luciano y nos cambiara todo cuando nos explicó atención. ¿Ok? Esto es una red recurrente que no presta atención a nada. Simplemente va guardando información de todo lo que vio. Bueno, me olvidé de esto. La función de pérdida va a ser la entropía cruzada. Pero, ¿qué pasa con la entropía cruzada? Y con el softmax en particular. Que nosotros le metimos padding a la frase para que no se explotara todo. Pero ese padding, como es un token, la red neuronal va a seguir tirando soluciones, va a seguir tirando predicciones para cuando el padding entra como etiqueta, digamos, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en el que la red se va a dar cuenta de que si hay 20 paddings al final de la frase, va a empezar a tirar padding, 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 padding y va a empezar a sumar puntos como loca porque se dio cuenta que todos los tokens del final son padding. Entonces, podríamos darle esa ayudita a la red, pero en realidad nosotros no lo queremos ayudar, queremos que aprenda. Entonces, lo que hacemos es enmascarar la frase. ¿Qué significa enmascarar la frase? Es, mirá, vos calculame la pérdida de los paddings, todo lo que quieras. Yo al final me voy a fijar quiénes son paddings y los voy a multiplicar por 0 para que no influya ni en el softmax ni en la entropía cruzada. ¿Cómo hace eso nuestra implementación de acá? Bueno, es un poco ilegible, pero se los voy a tratar de explicar. Vamos a tener un vector maxlen que básicamente es... no es un vector, perdón, es un número que te dice el tamaño de la dimensión 1 del vector del tensor X. La dimensión 1 era el número de palabras. Así que maxlen te va a decir la cantidad de palabras que tienen todas las frases. ¿Por qué se llama max? Porque nosotros habíamos dejado como longitud de la oración más larga. Y todas las otras son las que rellenamos con padding. Y lo que vamos a hacer es generar este vector de máscaras que lo que hace es agarra la función arrange, que era con una R, ya lo aprendí a eso, y ¿qué es lo que generaba? Te generaba un vector que empezaba en el 0 y terminaba en el número que le pasaras. En este caso le vas a pasar maxlen. Supongamos que la reseña más larga tiene 70 palabras. Entonces estás generando un vector del 0 al 69. 69. De flotante que lo vas a meter en el GPU o en lo que tengas. ¿Bien? Y lo que vas a hacer es comparar ese vector con el vector validlen, ¿sí? Que validlen es un vector que le tenés que pasar a esta función y que te dice cuál es la longitud real de cada una de las frases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la primera frase tiene en realidad 49 palabras solamente, en vez de las 70, todos los valores del 0 al 69 que sean menores a, ¿cuánto dije? 40, 49, no sé qué dije. Bueno, el validlen de la frase van a tener un 1, porque van a ser menores, o sea, van a tener un true. Y todos los otros que sean mayores no van a cumplir esta propiedad y van a tener un false. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esta implementación? Que todos los valores que sean tokens de verdad, que estén por debajo del validlen van a estar con un 1 y todos los otros van a estar con un 0. Con un true o con un false en realidad. ¿Y después qué hacemos? Tenemos un value que por defecto es 0 y le vamos a decir todos los que no estén como true en la máscara, por eso está esta negación adelante, ¿sí? Todos los que no estén como true en la máscara le vamos a poner el valor que yo diga, que en este caso es 0. Entonces lo que va a hacer es apagarlos a todos los otros y te devuelve la máscara. Fíjate que acá la está usando la máscara, tenemos un tensor de 2 filas
que son los números 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Y acá le pasamos, decimos, mira, enmascarame esa secuencia y le pasamos un tensor de PyTorch que me dice 1 y 2. Este 1 y 2 es el valid len. Entonces me está diciendo la primera frase tiene una sola palabra y la segunda frase tiene dos. Entonces de las tres palabras que le pasamos, que son numeritos acá, pero bueno, fíjate que la primera me puso en 0 todos excepto el único que era el válido. Y en la segunda me puso en 0 el último porque le dije que el valid len era 2, este 2 de acá. Bien, esto es para enmascarar las oraciones. Y después vamos a tener que crear nuestra propia función de pérdida que va a ser una clase que hereda del cross entropy. Porque es un cross entropy especial. Nosotros le vamos a decir a la red, sí, vos calculame el cross entropy. Y después voy a multiplicar por 0 a los valores que me devuelva relacionados a los paddings. Entonces, voy a heredar de cross entropy, voy a generar un vector de pesos que es un vector de unos del tamaño de la etiqueta y vamos a enmascarar ese vector de pesos. Entonces ahora solo tienen unos los valores asociados a los tokens que no son paddings. ¿Y cómo hago para calcular la pérdida sin pesos? Llamo al forward de la clase padre. La clase padre es el cross entropy loss, ¿sí? Así que voy a calcular el cross entropy normal y después ese cross entropy normal lo voy a multiplicar por los pesos. Bien, entonces la pérdida pesada va a ser el cross entropy normal, pero multiplicando por 0 todos los valores del cross entropy asociados a los paddings. Bien. El bucle de entrenamiento, el loop de entrenamiento es igual que como habíamos venido trabajando hasta ahora, solo que no lo habíamos implementado nunca. Mandamos toda la red, la inicializamos y la mandamos al GPU. Utilizamos Adam porque es bonito. Después tenemos la función que acabamos de implementar como pérdida. Y esto de nettrain no está entrenando la red, si no, no serviría todo lo que sigue, sino que está poniendo la red en modo de entrenamiento. ¿Para qué sirve esto en modo de entrenamiento? Porque ya hemos visto varias capas que se comportan diferentes si está entrenando o si está prediciendo, como el dropout o como el batch normalization. Entonces, esto le dice mira, está entrenando la red, así que usa el modo de entrenamiento de esas capas. Y después el animator, que es el que nos hacía los dibujitos lindos de que estaba entrenando. Bien, por cada batch dentro de este iterador, lo que vamos a hacer es borrar los gradientes y vamos a mandar las X al GPU y era una tupla, en realidad era un cuarteto en este caso, que me devolvía las X y los valid lengths de las X, es decir, qué tan larga era cada frase, y lo mismo con las etiquetas. El primer tensor es el tensor de inicio de oración, el beginning of sentence, que en realidad lo que hace es ese mismo token lo multiplica por la cantidad de etiquetas que tengo, porque todas las oraciones van a empezar con un beginning of sentence, que no está en el dataset. Así que esto lo hacemos para generar un vector que va a ser el tiempo cero, digamos. La entrada del tiempo cero. Por eso el input del decoder va a ser concatenar este beginning of sentence con las etiquetas. Lo pasamos por la red, que es todo lo que construimos hasta ahora. Calculamos la pérdida y hacemos el backward. Y acá hacemos el gradient clipping, que era lo que les había enseñado a Luciano hace no sé cuántas clases, cuando empezamos a ver redes neuronales recurrentes, que era esto que evitaba que el gradiente explotara. Sí, esto que había dicho Luciano de que o explotaba o se hacía cero. Bueno, en el caso de que explote no era muy bonito, así que lo que hacía era quedarse con el mínimo entre el valor de gradiente y un número que estaba hardcodeado, creo que era un 1 o algo así. No, lo podés elegir. En este caso, bueno, de hecho creo que ese valor de ahí es... Ah, qué idiota, sí, ahí está el 1. Lo podés cambiar, ¿sí? Oh, tengo el poder de cambiarlo. Pero la idea es que el gradiente como máximo va a ser 1. Se va a quedar con el gradiente real si es menor que 1 o por defecto va a ser 1 para evitar que empiecen a ponerse gradientes muy grandes que hagan que explote el método de entrenamiento. Y bueno, después hacemos el step y vamos andando. Bien. Ahora terminaba lo que les dije, que era la implementación de la secuencia-secuencia sin atención.
esto era un repaso de lo que... De hace 2 clases. Exacto. Ahora viene el repaso de la clase pasada. Que no son repasos porque le estoy dando la información de cómo se implementa. Y tiene muchas mañas, así que No, sí, está perfecto, está perfecto. De hecho, nunca está de más repetirlo, porque creo que... Excelente. Bien. Una pregunta antes de... ¿Los embeddings los entrenábamos con redes recurrentes? En este caso, este ejemplo estaba entrenando los embeddings desde cero, ¿sí? En los prácticos y... Porque en realidad en el libro y en la vida vamos a usar embeddings preentrenados. Claro, mi pregunta era si se los entrenaba con redes recurrentes o con otra cosa, por eso no recordaba en este momento. No, eran esas matrices, eran como capas densas, eran 2 capas densas. Bien. Bueno, este IF es nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que la traducción automática neuronal le pasaba como contexto el último estado, la última variable oculta. Y alguien dijo, bueno, ¿por qué no hacemos atención y en vez de prestarle atención a solo la última variable, seleccionamos a cuál de todas las variables de estado ir prestando la atención a los diferentes tiempos del decoding? Así que lo que estamos haciendo es que en vez de pasarle solo el último, le vamos a pasar todas las variables ocultas que generó el encoder en los diferentes tiempos y el decoder va a ver qué hace con eso. ¿Cómo ve qué hace con eso? Bueno, el primer paso es preparar los inputs, ¿sí? Le pasamos todos los estados ocultos del encoder y tenemos el estado oculto del decoder que, como dijimos, se inicializaba con el último de estos encodings. Bien. Después había una función mágica, que era lo que les había explicado Luciano en la clase pasada, que a partir de estos valores generaba una puntuación y después sobre esa puntuación se hacía un softmax. No hagan esta cuenta porque no les va a dar lo mismo. No es un 96% este 13, pero bueno, supongamos que sí. Como que siempre, o no, hay un vector que es como que hay que prestarle más atención a esa palabra porque es la traducción directa, o quizás no es una traducción directa y hay varios vectores que se activan. Pero recuerden que estos puntajes eran los que después se graficaban en esa matricita que te decía a qué parte de la oración origen pertenecía esta parte de la oración destino. Después lo que hacíamos era multiplicar a cada uno de estos vectores por estos valores, representados acá gráficamente con el alfa, digamos. Entonces los vectores que están más difuminados es porque están multiplicados por un número muy chiquito, no van a contribuir mucho, pero igual se suman y se genera esta variable de contexto. O sea que ahora el contexto se genera mediante un proceso de atención sobre las variables ocultas del encoder. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para implementar todo este proceso? Bueno, acá el libro nos presenta la clase atención aditiva, ¿sí? En realidad Luciano les había contado en la clase pasada que habían varias funciones mágicas. ¿Por qué usamos esta? Porque es la primera que se propuso en el paper de Badanau et al. Porque siempre, pobre, nos olvidamos de los et al. Y es una de las más fáciles de calcularse, ¿no? De la memoria. Y por eso fue la primera, supongo. Así que bueno. Si ustedes recuerdan que puse una filmina, no puse un carajo. Bueno. Yo no entendí en ningún momento que se llamaba aditiva, pero creo que es una de las que estaba, ¿no? Sí. Estaba la del producto punto, la aditiva y la del producto interno generalizado, digamos. El multiplicativo. Exacto. Acá, si ustedes recuerdan, porque debería haber puesto una imagen, pero no la puse, qué vergüenza. Teníamos 3 cosas en nuestra atención. Porque era una especie de diccionario, ¿se acuerdan? Entonces teníamos las queries que se comparaban con los valores, con las claves, para ver cuál es la palabra más parecida a lo que estoy buscando como query, y de esas claves o de esas keys se buscaban los valores asociados y se hacía como un promedio de todo eso, una ponderación, y eso es lo que se devolvía, ¿sí? Siempre todo muy continuo porque necesitamos que sea derivable. Así que bueno, lo que necesitamos en esta capa de atención aditiva es estas 3 capas densas por las cuales se multiplican cada uno de estos 3 valores. Vamos a tener un W, siempre los W eran pesos, ¿sí? WK, que eran los W de las keys o de las claves, WQ, que eran los W de las queries o consultas, y WB, que eran los W de los values o valores, que bien que ando con el inglés. Y después tenéis la capa del dropout,
porque vamos a ver que siempre molestarlo un poco al modelo mientras se entrena ayuda a mejorar los resultados y evitar el overfitting. Sí, vamos a generar una serie de capas densas en el fondo, así que Exacto. todo lo que sabemos que funciona bien en capas densas lo podemos volver a usar. Y como siempre lo volvemos a usar. Así que... Sí, a ver, son 3 o 4 ideas, después se repiten. Bien. Tenemos la asignación de las queries y los key, que es básicamente agarrar lo que le pasamos como query y como valores y pasarlos por la capa densa. ¿Qué se hace con esas queries y los key? Es lo que separa entre estas funciones mágicas, ¿no? Como esta es una atención aditiva, ¿qué vamos a hacer con los queries y los key? Los vamos a sumar. ¿Sí? Hacemos el unsqueeze necesario para que no nos exploten las dimensiones y sumamos las queries y las keys. Y eso van a ser los features que le vamos a pasar a una función de activación, que en este caso es la tangente hiperbólica. Generalmente siempre es la tangente hiperbólica porque tenía estas propiedades que ya había dicho Luciano la semana pasada. Estas features no linealmente activadas, que son la salida de esta función, se las pasamos a la capa densa del W-value y tenemos los scores, estos, ¿no? Y para tener estos pesos de atención, lo que hacemos es aplicarle el softmax enmascarado a esos scores para que enmascarados de vuelta para eliminar los paddings del softmax y que no parezca que están dando mejor de lo que en realidad están dando. Una vez que tenemos esos pesos, hacemos el dropout de algunos, es decir, de todos los pesos que aprendimos nos olvidamos de algunos al azar y hacemos la multiplicación de esos pesos con esos valores mediante la multiplicación de matrices y tenemos la salida de la atención. Es decir, esto que les he explicado acá es lo mismo que vimos en el gráfico este, ¿sí? Entran los encoders, calculamos los puntajes, hacemos el softmax, los multiplicamos, los sumamos y tenemos la variable de contexto. Ok, todo eso que vimos vendría a ser como esta sección del pipeline. Bien, tenemos esta variable de contexto que la vamos a usar de alguna forma para calcular la salida. Ok, ¿cómo hacemos para calcular la salida? Bueno, entra el token de inicio de start, ¿no? Porque dice end acá, me escapa, hay un error del GIF ahí, debería decir start. Bien. Acá hay dos versiones. Hay algunas versiones que agarran esta variable de contexto que ya va a aparecer acá y se la concatenan al vector de entrada para que haga todo el proceso por la red recurrente. Y hay otras que esperan a que se calcule el nuevo vector de estados de este tiempo de la red recurrente y a eso se lo concatena. Este GIF elige esa implementación, el libro elige la otra. Así que cuando veamos el código vamos a ver que en realidad este contexto se está concatenando acá y se le está pasando a toda la red recurrente, no solo a la capa densa del final. ¿Bien? Después se vuelve a repetir todo, pero el nuevo vector de estados es este. Así que, bueno, se vuelve a pasar con atención. Fíjense que acá lo que está diciendo es, por un lado tenemos la entrada que es el embedding de la etiqueta y por otro lado tenemos el pooling de atención que me dice a cuál de todas las palabras de la frase de entrada prestarle atención en este tiempo. Fíjense que acá como que hay que prestarle atención a la primera y en el siguiente va a haber que prestarle atención a la segunda cuando aparezcan los GIFs. ¿Ven? Porque está más clarito y por lo tanto le damos más bola a la segunda palabra, porque es una traducción casi directa al ejemplo. Fíjense que del encoder ni noticias, porque de todo este proceso el encoder queda exactamente igual y la atención se aplica solo sobre la etapa de decoding, por ahora. ¿Okay? ¿Cómo se implementa esto? Bueno, además fíjense que de vuelta el encoder va a quedar igual, solo vamos a toquetear el decoder, que es ahora hereda de la otra capa de la otra clase que habíamos implementado antes. Además de tener las tres capas que ya habíamos visto, el embedding, la red recurrente y la capa densa que me tira las probabilidades, ahora tenemos la capa de attention, que en realidad es la atención aditiva que implementamos recién. ¿Sí? Y le estamos pasando, bueno, la probabilidad del dropout y le estamos pasando el tamaño de los queries, los key y los values. Bien, estos queries son los estados del decoder
Y los key, los values son los estados del encoder, por eso es que todos tienen la misma dimensión y le estamos pasando ahí en realidad la dimensión de esas cosas, no las tres cosas ya de entrada, porque estamos creando la capa. Tenemos la función de initState, que en este caso lo que vamos a hacer es generar un estado que tiene todas las variables de estado de los diferentes tiempos, el hidden state, que es el último estado que se usa para inicializar el decoder, y también tenemos el valid length de cada frase, porque necesitamos saber cuáles tokens son paddings y cuáles no para enmascararlos. Y acá viene lo chido, que es el forward. Bien, entonces, de ese estado que nos llegó, lo separamos de vuelta en tres partes, y a la X la pasamos por la capa de embeddings, y generamos estas listas donde vamos a ir guardando los outputs y los pesos de la atención. ¿Para qué guardamos los pesos de la atención? Para poder después hacer la matricita esa bonita que nos dice qué partes de esta frase se corresponden con qué parte de la otra. Bien, el query va a ser el último estado, la última variable guardada en la lista de estados ocultos, es decir, con la que inicializamos el decoder. Bien, y usamos ese query y los outputs del encoder, que van a ser las variables ocultas del encoder, para calcular la atención y que nos devuelva la variable de contexto. Esa variable de contexto que surgió como aplicarle atención aditiva a todas las variables de salida del encoder. Y acá hacemos la concatenación entre la X, que eran las etiquetas, o las entradas del decoder, digamos, y la variable de contexto que acabamos de crear con atención. Fíjense que lo estamos concatenando al principio, antes de pasárselo a la red recurrente. Era lo que les decía, que es como concatenarlo acá. ¿Ok? ¿Qué hacemos una vez que tenemos concatenado esto con esto? Bueno, se lo pasamos a la red recurrente, esto ignórenlo, y después se lo pasamos a la capa densa. Entonces, si volvemos, tenemos la X, que es la concatenación de la X con el contexto, se lo pasamos a la capa, a la red recurrente, guardamos la salida y guardamos los pesos. En vez de inmediatamente pasárselo a la capa densa, como las capas densas no necesitan la secuencialidad, lo que voy a hacer es ir guardando todas esas salidas y después se las paso en paralelo a la capa densa como un vector. Fíjense que afuera del bucle, fuera de la secuencialidad de los distintos tiempos, les paso a la capa densa la concatenación de todos los outputs. Bien. Y me devuelve esos outputs y un montón de otros valores para poder tirar mis estadísticas mientras entreno. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces hemos llegado acá al intermedio, que básicamente lo que pasó fue que terminamos de comprender cómo era la implementación de los modelos de secuencia a secuencia que vimos hace dos clases y la atención que vimos la clase pasada. Después del intermedio volvemos con algo que nos va a decir que todo esto no sirvió para nada. O sí. Nos habíamos quedado en... Tenemos redes recurrentes que se dividen en encoder y decoder. La frase o secuencia de texto en el idioma origen se le pasa al encoder, se genera un contexto, ese contexto se le pasa al decoder y se compara la salida de ese contexto con la entrada, que es la etiqueta en el idioma objetivo. Lo que vamos a ver ahora son pequeñas modificaciones a este esquema de sec to sec con atención. Lo que sí, sacámela porque pequeñas modificaciones a este sec to sec con atención que se van a terminar transformando en grandes modificaciones que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es atención con múltiples cabezales o con múltiples cabezas, como los dragones. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, básicamente es el mismo concepto que se usa con Random Forest, digamos. Nosotros tenemos un árbol de decisión que es muy lindo por sí solo, pero ¿qué pasa si tenemos 50 árboles de decisión y los hacemos debatir entre ellos a ver cuál es la mejor decisión? Bueno, acá es lo mismo. Si tenemos un pool de atención que genera como un espacio vectorial por sobre las consultas, las claves y los valores, ¿no podríamos tener varios
que vayan fijando su atención en diferentes cosas y después que entre todos se pongan de acuerdo y generen una variable de contexto que haya sido consensuada, digamos, es casi lo mismo que hace el bloque Inception. ¿Se acuerda que había una discusión de cuál era el mejor tamaño de filtro para extraer las mejores features estructurales? Y el bloque Inception dijo, hagamos varios, claro, no todas, pero hagamos varias en paralelo y después concatenemos las salidas y generemos un vector de features que tenga tanto features de alto nivel o a grandes rasgos como otras que sean más minuciosas y le damos información a nivel general. Bueno, acá es lo mismo. Ciertas cabezas o cabezales van a mirar una parte de la frase, quizás con un rango de palabras, y quizás otras cabezas van a mirar a la frase en su totalidad, haciendo atención a frases enteras o a subsecciones de la oración. Y la idea sería que toda esa información a diferentes niveles se combine y tengamos un contexto más rico. Básicamente vendría a ser lo mismo que este era el gráfico que me acordaba que había puesto. Cada una de estas cabezas de atención es lo que ya vimos, ¿sí? Tenemos las queries, los keys y los values, ¿sí? Que en nuestro problema de atención, los keys y los values son las variables ocultas del encoder y las queries son las variables ocultas del decoder. ¿Bien? Es como que el decoder le pregunta al encoder qué cosa parecida tenés a esto. Ahora vamos a tener varias cabezas donde todas las cabezas son iguales. Es decir, vamos a tener varias de estas tres matrices. Vamos a tener varios conjuntos de estas tres matrices. El conjunto sub 0, el conjunto sub 1, hasta el conjunto sub n, que son las n cabezas que vamos a tener. Ante una frase de entrada X, como por ejemplo Thinking Machines, vamos a tener las salidas de los vectores de contexto de cada una de las cabezas por separado. Se van a calcular en paralelo estas cabezas porque la verdad que es independiente lo que haga cada una con la entrada. Y después lo que tenemos que hacer es generar un solo vector de contexto que sea el resultado de haberle aplicado atención a todas estas cabezas por separado, es decir, esta concatenación que hacemos. No es una concatenación directa, sino que lo que hacemos es concatenar todas las salidas en una matriz más grande para poder paralelizar todas estas cosas, ¿no? Y lo vamos a tener que multiplicar por otra capa extra, otra capa que era esta de acá en el gráfico, ¿no? Concatenábamos todas las salidas y lo pasamos por otra capa densa. En este caso, esa capa densa va a tener que tener una dimensión igual a la cantidad de cabezas por la dimensión de las otras capas. En este ejemplo estamos usando 8 cabezales porque, bueno, spoiler, Transformers usa 8 cabezales, pero eso haría que la última capa densa tiene que tener 8 veces más neuronas que cada una de las capitas individuales que utilizamos para los keys, los values y las queries. O sea que básicamente cada uno de estos caminitos se hacen paralelos, ¿sí? La cabeza 1 va a generar, la cabeza 0 en realidad va a ser el camino y me va a generar un Z0. La 1 va a ser el mismo y me va a generar un Z1 hasta Z7, si fuéramos 8 cabezales. Se juntan todos, se pasan por una capa densa y nos da el vector de contexto final. La diferencia en la entrada es que en casi todos los tiempos usamos las etiquetas que nos pasan, pero en el primero usamos este beginning of sentence, que es siempre el primer vector que se le pasa. ¿Ok? Toda la implementación de atención con múltiples cabezales es esto, básicamente. Es toda la implementación que vimos anteriormente de la atención aditiva, pero con un montón de líneas que no se entienden un carajo para asegurarnos que esta implementación sea paralelizable, ¿sí? Porque la idea es que podamos correr estas múltiples cabezas en el mismo tiempo que corremos una de las otras. Así que no la vamos a ver. Vamos a ir a ver a autoatención, ¿sí?
¿Qué diferencia hay entre atención y autoatención? Bueno, que como dice la palabra, la autoatención es la atención que uno presta sobre sí mismo. Es como una introspección, digamos. Hasta ahora nosotros aplicábamos en el tiempo de decoding, prestábamos atención a las variables ocultas del encoder. La autoatención se va a implementar en el encoder. Es decir, lo vamos a usar para que la frase de entrada en el idioma de inicio, digamos, en el idioma de entrada, preste atención sobre sí misma para poder entender mejor las conexiones entre las palabras y poder generar un contexto que no se haya generado con una simple red recurrente, sino que se haya generado prestando atención a las diferentes partes de la frase. Bien. A alto nivel, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos esta frase. The animal didn't cross the street because it was too tired. Este it, supongamos que queremos generar el vector de contexto para este it. Puede referirse o al animal o a la calle. Si vos le preguntás a un humano a qué se refiere ese it, a un humano que sepa inglés, te va a contestar que al animal, porque es medio difícil que la calle esté cansada, ¿no? Eso es algo que a un humano no le cuesta, pero a las redes recurrentes que habíamos visto hasta ahora sí, porque lo único que saben es ir procesando tiempo a tiempo, palabra a palabra, las diferentes partes de la frase. En cambio, si yo veo la frase en su totalidad, todo al mismo tiempo, puedo encontrar estas relaciones mediante el entrenamiento, obviamente. Bien. Acá tenemos este diagramita que más o menos muestra la misma información que las matrices que habíamos visto antes, solo que sería que en vez de tener la frase traducida y la frase original en la fila de las columnas, sería una matriz cuadrada porque tendríamos la frase y la misma frase en la fila y en las columnas. Y lo que haría es fijarse qué partes de la frase dependen de otras. Bien, entonces, una que tuviera sentido a nivel semántico vincula a este it más que nada con la primera parte de la frase. Bien, pero de vuelta vamos a tener múltiples cabezales, entonces quizás hay un cabezal que se encargue de establecer esta relación de quién es it como sujeto, y después va a haber otra que diga, bueno, pero en realidad está muy relacionado con la palabra tired porque es el sujeto de ese verbo. Entonces, para entender en sí todo el significado que encierra la oración, vamos a necesitar unir, como dijimos, la información que provean múltiples cabezales. Bien, entonces lo importante de la autoatención es que sirve para que una frase se entienda mejor a sí misma. Entonces, lo que vamos a ver es que en realidad viene a reemplazar a lo que serían las redes recurrentes en el encoder. ¿Por qué vendría a reemplazarlo? Porque nosotros lo que teníamos en las redes recurrentes es que tardaban mucho tiempo en entrenarse, no porque fueran computacionalmente complejas, sino porque teníamos el cuello de botella de que sí o sí necesitábamos hacer las cosas en serie. Para calcular el tiempo 3 tendríamos que tener la variable de estado en el tiempo 2. Y hasta que no calculáramos eso no podíamos hacer la variable en el tiempo 3. O sea, por más de que tuviéramos todas las GPUs del mundo, no íbamos a poder paralelizar este proceso porque sí o sí tiene un camino mínimo, porque se hace en una secuencia fija. En cambio, cuando hacemos self-attention, fíjense que este grafo parece mucho una capa densa, ¿no? En donde cada neurona de salida depende de todas las neuronas de entrada. Entonces acá lo que tenemos es que le pasamos la frase entera al encoder, se paraleliza cada una de las salidas mirando toda la frase al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso de mirar la frase? Pues se lo pasamos a un pooling de atención, en realidad a varios, porque van a tener múltiples cabezales, y generamos, no hay problema, y generamos esta matriz de salida con las diferentes salidas de la atención. Esta variable de contexto ahora depende de todas las palabras al mismo tiempo, que era lo mismo que queríamos hacer anteriormente, pero lo hacía el decoder. Ahora la variable de contexto que le pasamos al decoder ya tiene atención aplicada. Pero hay un problema de esto del self-attention, que si bien está teniendo en cuenta toda la información de la frase, ¿qué es lo que se está perdiendo? ¿Se les ocurre? El orden. ¡Muy bien!
El orden se está perdiendo, ¿ok? Está viendo todas las palabras al mismo tiempo, pero no sabe qué palabra viene antes y qué palabra viene después. O sea, podríamos haberle dado la misma frase toda desordenada y como lo hemos planteado hasta ahora, el resultado de la atención sería exactamente el mismo. ¿Bien? Entonces hay que encontrar alguna forma de decirle a este self-attention que esta palabra 3, que era didn't, en realidad está en la posición 3. ¿Bien? Y para eso se hace la codificación posicional, que ya había mostrado el título, quizás eso ayudó un poco, pero bueno, no es una relación directa. ¿Qué es lo que es la codificación posicional? Es un truquillo que metieron estos investigadores para poder darle al decoder, en realidad al encoder, la información necesaria para que pueda entender qué palabra viene antes y qué palabra viene después. Básicamente lo que se hace es, tenemos el embedding de las palabras, ¿no? Que lo usábamos con Word2Vec, Globe o lo que sea, y a eso le vamos a sumar un vector que tiene encerrada la información relativa a la posición que ocupa esa palabra. Es decir que esta entrada que le llega al encoder, para la misma palabra el valor no va a ser igual si la palabra está primera o si está tercera. Porque como le estamos agregando un vector que depende de la posición, si yo le mando una frase que son la misma palabra repetida 10 veces, a las 10 neuronas de entrada les van a llegar 10 vectores distintos, por más de que sea la misma palabra, porque están en diferentes posiciones. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esa codificación posicional? Usando estas fórmulas, ¿sí? A ver, vos pensarás, ¿de dónde carajo salió un seno y un coseno? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Porque estas funciones son periódicas y tienen un montón de propiedades hermosas que vamos a explicar ahora, ¿sí? No se asusten. A ver, básicamente esta suma que vimos anteriormente con vectores, como siempre, se paraleliza haciendo suma con matrices. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos esta matriz X, que es de n por d, donde d es la dimensión de los embeddings y n es la cantidad de palabras. Y a esa matriz, que es la frase entera, le vamos a sumar la matriz de codificación posicional, que lo que hace es, a cada dimensión del vector, le suma un valor distinto y a cada palabra le suma un valor distinto. Es decir, esta función, fíjense que tiene 3 variables. Hay una variable que en realidad va a ser una constante, que es la dimensión de los vectores, pero esta fórmula depende tanto de la i, que es el orden de la palabra en la frase, como de la j, que es la dimensión que quiero sumar, ¿sí? Por ejemplo, esta j va a ir desde 0 hasta d. ¿Okay? O sea que esto va a ir desde 0 hasta 2, este exponente. ¿Bien? Y eso va a ir dando los valores de las distintas celdas, de la celda de la fila I y de la columna 2J. O sea, por cada dimensión D va a haber 2 valores asociados. ¿Por qué se usan senos y cosenos? Bueno, en realidad los senos y cosenos tienen este comportamiento oscilatorio, ¿no? Y lo que se genera al ir cambiando los valores de este seno utilizando un exponencial es que se vaya modificando la frecuencia, ¿sí? Es decir, fíjense acá, tenemos 4 columnas graficadas, ¿sí? Cada una de esas columnas se generó usando senos y cosenos. Y fíjense que la columna 6 y la columna 7 tienen la misma frecuencia, ¿no? La onda es igual de rápida, ¿no? Pero tiene un corrimiento. Ese corrimiento se da porque la columna 6 se hace con el seno y la columna 7 se hace con el coseno. Pero esas dos columnas tienen la misma frecuencia. ¿Ok? Y después tenemos la 8 y la 9 que tienen una frecuencia más grande, tienen un periodo más largo, ¿sí? Y por lo tanto es como que la información en esa columna va a rotar más lentamente. ¿Ok? ¿Por qué carajo queremos eso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos numeritos a una computadora, lo codifica en binario, ¿verdad?
Entonces, si nosotros le damos la posición 0, les vamos a dar, por ejemplo, si usáramos 3 bits, 3 ceros. El 1 es 001, el 2 es 010 y ya cambió el segundo bit, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros imprimimos números del 1 al que sea, del 0 al n, perdón, van a haber bits cuya frecuencia sea más alta, ¿sí? Y van a haber bits cuya frecuencia sea más baja. Entonces, el último bit va a ir haciendo 01, 01, 01, 01, 01. Tiene una frecuencia muy alta. El siguiente va a ser 00, 11, 00, 11, 00, 11, el otro 000, 111. Y así va a ir aumentando. Creo que ya entendieron la secuencia. Entonces, lo que estamos tratando es de reproducir esta frecuencia que se da en los bits de un número discreto, 0, 1, 2, pero pasándolo a una función continua. ¿Por qué queremos que sea una función continua? Porque todo esto tiene que ser derivable, ¿sí? Entonces, como dependemos del descenso del gradiente, necesitamos funciones continuas. Entonces, esto de los senos y los cosenos es una aproximación a lo que haría si yo directamente le paso el número sumado. Es decir, tengo el vector y le sumo un 0 porque está en la posición 0. Tengo el vector y le sumo un 1 porque está en la posición 1. Se genera este mismo desfasaje de frecuencias que se genera en una codificación binaria, pero de forma continua y derivable. Pero además de contener información posicional absoluta, bueno, tiene información posicional absoluta, ¿sí? La única diferencia entre esta filmina y la anterior es que en vez de ver 4 columnas elegidas convenientemente, estamos viendo todas las columnas al mismo tiempo. Esto es un mapa de calor, se llama, ¿no? Que es básicamente ver una matriz de manera con colorcitos, visual, ¿sí? Agradable al ojo, en donde los valores más grandes están en un azul más oscuro y los valores más chicos están en blanco directamente. Entonces fíjense que las primeras columnas se comportan como el último bit, se comportan variando muy rápidamente, con una frecuencia muy alta. Y ya las últimas, casi que la frecuencia es inexistente. O sea, en este tamaño, porque tenemos frases de, no sé, 60 palabras. Pero si tuviéramos una frase de 700, 800, quizás ya se empiece a ver también cómo oscilan las últimas columnas. Bien. Esto, como dijimos, trata de imitar lo que pasa en la codificación binaria. Pero también tenemos información posicional relativa, que no tengo tantos gráficos, pero créanme que pasa igual. ¿Qué es lo que es la información posicional relativa? Es decir, yo además de ver en qué posición está, que está en la posición 9, no me da mucha información eso que está en la posición 9, sino que en realidad me da información de cómo está con respecto a las otras palabras. O sea, me importa que el animal esté justo después del D. Pero ese D animal puede estar al principio, puede estar en el medio, puede estar al final de la frase. O sea, necesito la información de información posicional entre palabras. Por eso se llama relativa. ¿Bien? Y lo que intentamos demostrar acá es que cualquier par P1, P I 2J y P I 2J más 1, ¿sí? Es decir, ese seno y coseno de dos columnas pegadas, en realidad son iguales a las mismas dos columnas, pero con una diferencia I en las filas. Perdón, una diferencia delta en las filas. Es decir que si yo tengo el de animal acá, me va a dar la misma codificación que si lo tengo acá o si lo tengo acá. O sea, mientras esas palabras se mantengan juntas, y mientras se mantenga el delta, la codificación va a ser igual. Y eso básicamente es una propiedad de los senos y cosenos. Esto es una matriz de transformación de rotación, ¿sí? Que se le aplica a los vectores. Como la rotación es periódica, o sea, vas a estar en un círculo hasta la eternidad dando vueltas, cuando haga esta multiplicación me van a dar estas cosas que, créanme, que la multiplicación de este coseno con este seno es la suma, es el seno de la suma. O sea, yo sumo este ángulo con este ángulo y se lo aplico al seno. Y cuando me da la de abajo, en realidad es el coseno de la suma. Acá hace factor común porque SWJ se repite. ¿Qué es lo que es SWJ? Es el 1 sobre, que era el denominador de lo que yo ponía en la función seno, ¿sí? Es como que este argumento, yo tomo el numerador y digo que es el delta, y tomo el 1 sobre el denominador y digo que es el omega, ¿era esa W? Sí. Entonces, básicamente lo que estoy demostrando es que si a la codificación de dos columnas dadas le aplico este coseno y estos senos, es lo mismo que me va a dar la codificación de las mismas dos columnas, pero ubicadas con un corrimiento, ¿sí?
Así que, utilizando self-attention o autoatención y brindándole la información que me da la codificación posicional, yo estoy reemplazando totalmente a las redes neuronales recurrentes. Estoy encontrando una forma de codificar la relación entre las palabras y además el orden de las mismas, pero haciéndolo todo en paralelo. Es decir, prestando atención a las partes que me corresponden sin tener que atarme a el defecto de ir procesándolo de manera secuencial para entender el orden. ¿Bien? Entonces, acá me quise poner un tráiler, pero bueno, para que esto lo hypee tienen que saber el nombre del paper, porque si no... Pero bueno... pero parece Google. Sí, muchos Google. Y bueno, y la pobre Universidad de Toronto. Pero básicamente... Todo lo que vimos de autoatención y codificación posicional nos hicieron darnos cuenta que en realidad lo único que necesitamos para hacer este procesamiento del texto es atención. No necesitamos todo el procesamiento secuencial que nos daban y nos quitaba performance en las redes neuronales recurrentes. Pero eso será la clase que viene.